parte, ¿sí? Estoy dando las propiedades, aquí son las fuerzas que van a actuar y aquí los elementos. Y tenemos dos tipos de elementos, como habíamos indicado. El primer elemento son los que van a pasar, a representar las columnas, y el segundo elemento es el que va a representar la mampostería. Aquí se muestran los elementos que están en este dato. Acá vamos a... Ya. Entonces aquí definimos dos tipos de elementos. Este es el área. Si se fijan, donde A es el lado mayor, la inercia débil está definida como la inercia Y, pero esto puede cambiar. Para eso vamos a tener que ver los nudos rígidos, porque aquí tenemos, los nodos referenciales. ¿Qué pasó? Pasen. Fíjense aquí algo importante, ¿no? Para retomar la prestación, que esto hacemos automáticamente, necesitamos identificar qué representa inercia débil y una inercia fuerte. Supongamos que mi teléfono es una viga, ¿sí? Larga, así. Y esta es la sección. Entonces esta viga, si se coloca así, es muchísimo más fuerte que si está así, ¿no es cierto? Y eso se debe por la inercia. Entonces, a esta inercia, con respecto al eje que pasa por el centroide de la sección, o sea, por aquí, esta sería la inercia fuerte con respecto a este eje. Y esta, con centroide que está acá, sería la inercia débil. Entonces, toda sección va a tener una inercia fuerte y débil, y pueden estas dos inercias ser iguales. Por ejemplo, en una circunferencia, en un cuadrado, las dos inercias son iguales, ¿sí? Sin embargo, en un programa hay que hacerle notar cuál es la inercia fuerte y cuál es la inercia débil, porque recuerden que solo se dibuja una línea, no existe físicamente esa inercia, no está dibujada la sección. Entonces hay que decirle, esta es la inercia fuerte o esta es la inercia débil. Ahora, el eje Y aquí es el que define dónde están las inercias fuertes o débiles. En este caso, en este elemento que se une entre 1 y 2, el eje Y está así. Voy a dibujarle acá. Ahora, esto no es tan necesario de aprender como antes, pero sí es necesario de poder ubicar cuáles son las inercias. Voy a poner aquí el eje Y. El eje Y está siempre, el eje Y del elemento apunta, es el que define dónde está el nodo referencial. Entonces, este es mi elemento 1, por ejemplo, y este está conformado por el nodo 1 y el nodo 2, así, ¿sí? Y los elementos tienen sus propios ejes, lo que se llaman ejes locales, y este eje va a ser así. Siempre el eje que forma el elemento es el eje X local. Este es el eje X local. Donde está el nodo referencial se define como eje Y local. Acá está el nodo 3, ¿qué nodo es? 5. Quiere decir que este es mi eje Y local. Este es mi eje Y local. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos dos ejes, y este es mi eje X, este es mi eje X y este es mi eje Y, automáticamente se forma el eje Z. Es la regla de la mano derecha. Si este es X y este es Y, este es Z. Si este es X y este es Y, este es Z. Y estos son los signos positivos. Por ejemplo, si yo tengo así estaría esto. X
¿Qué pasa? X, Y y este sería Z del elemento A. Ahora, ¿cómo quisiera que esté la columna? Si voy a dibujar en planta, si la columna está así, miren, yo quiero que se trabaje en este eje fuerte. Este sería mi eje X. No se ve, ¿no es cierto? Este sería mi eje Y. Y este sería mi eje Z local. Y, X y Z. Entonces, ¿cuál sería el eje fuerte aquí de esta sección? Para la inercia fuerte, ¿cuál sería? El Y, ¿no es cierto? Bien. Con respecto a este eje está la inercia fuerte. Con respecto a este eje está la inercia débil, ¿está bien? Entonces está puesto así, así en la sección. Por eso aquí está indicándose que la inercia débil está aquí, allí vamos a hacer al revés. Vamos a hacer a este la inercia fuerte y esta la inercia débil. ¿Sí? Y este en cambio es la inercia torsional para secciones rectangulares. O sea, es que tan difícil es torcer algo. Eso se llama una inercia torsional. Mientras más grande es algo, es más difícil de torcer. Mientras más chico, es más fácil. Sí. Una consulta. El eje X siempre va a seguir la dirección del elemento. Siempre. En este caso es el eje X y del nodo que se forma para arriba. ¿Sí? El Y es donde está el nodo referencial y el Z el que queda. ¿Quieren saber cómo está el Z? Colocan la regla de la mano derecha y van así, así. Este es. ¿Sí? X, Y, Z. Los quieren hacer, si lo pueden hacer así también, así se ve. X, Y, Z. ¿Sí? La mano derecha es nuestra propia mano derecha. Y la rigidez torsional es, en cambio, la que nos indica qué tan difícil es torcer algo. ¿Está bien? Ya. Entonces, en función de eso hemos definido dos tipos de elementos, secciones. La primera sección, aquí le vamos a llamar a la primera sección, al elemento de concreto. ¿Sí? Porque así está el dibujo. Entonces este va a ser mi sección 1, esta es mi sección 2. Entonces, y esta sería mi sección de mampostería. Fíjense que en la sección, y esto es importante que entiendan, ¿no es cierto? Yo tengo que darle en secciones todas las propiedades que el elemento lineal no considera porque no sabe. Recordemos que un elemento de una dimensión lo único que sabe es su longitud. Es por eso que yo no doy el dato de longitud aquí, porque conoce la longitud. Pero sin embargo no conoce el área, ¿sí? No conoce las inercias, les digo. Del elemento, las secciones tipo 1, que son las dos columnas, el área A, estos de aquí, estos infinitos son porque no vamos a considerar deformación por constante, la inercia X, la inercia Y y la inercia Z, las que ya están calculadas acá. Y de la mampostería, en cambio, lo único que no se conoce de un elemento de mampostería es su espesor. Porque al ser dos dimensiones ya conozco todo el resto. Conozco el área, no necesito darle el área, porque lo que no sé es qué tan ancho es. Y si tuviera un elemento tridimensional no tengo que darle ningún valor porque todo está definido, todos, porque le estoy dando las tres dimensiones. Entonces aquí en este caso, por eso es que aquí digo elemento 2 sé que es la mampostería, le doy el espesor que esté
Y estos valores digo, no necesito, no necesito, no necesito, no necesito y no necesito. ¿Por qué creen que debo poner esos valores? ¿Por qué no les solo pongo, les dejo en vacío? ¿Por qué creen que debo colocar esos elementos? Eso lo tiene que estar el centro. No, ¿por qué debo colocar esos elementos? Porque tal vez el programa le toma como cero. O No. toma algún valor. ¿Qué pasa si verá, yo estoy definiendo una matriz que se llama secciones. Vamos a hacer la matriz así. ¿Qué pasa si en el 1 tengo, por ejemplo, 1? Porque es lo que estoy haciendo allá. El área, por ejemplo, 0.1. Aquí es infinito. Infinito. Acá pongamos 0.1 igual 0.1 y 0.1. Eso estoy poniendo en el primero, ¿cierto? Yo para la mampostería no necesito nada. De aquí para acá no necesito nada. ¿Qué pasa si pongo esto? Y hago así. ¿Hay cómo o no hay cómo? No es consistente. Una matriz no puede tener una fila con 7 columnas y la segunda fila con 2. Eso no puede existir. No hay cómo. Por lo tanto, por eso, para completar y que se forme la matriz, tengo que poner n a n. Es decir, no me interesan estos valores, pero tiene algo que ocupar estos espacios, porque caso contrario, si yo a esta le dejo sin estos valores, cuando corro me va a decir que hay un error, que no hay los suficientes argumentos para formarlos. Por eso pongo estos valores que están ahí. Bueno, esto se especifica aquí. Ya, esto se especifica acá, ¿cierto? Ahora, de los materiales, un material es la mampostería y el segundo material, aquí estamos trabajando todo al revés. El segundo material es el concreto. Estamos dándole las propiedades de cada uno que ya estaban dadas arriba, ¿no es cierto? Ahora esto de acá voy a graficarlos. Esto no necesito, puesto esto ya traje del AutoCAD, estoy impostando los valores. Vamos a ver aquí primero impostación. Está muy roto, no vemos. Este es un solo elemento, fíjense. Un solo elemento. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Tenemos un solo elemento ahí. ¿Ya? Entonces tenemos un elemento con las propiedades. Pero ahora tengo que asignar. Esto no me sirve. De aquí nada más sirve, voy a borrar. Ya. Y lo que voy a mostrarles este rato que imprimí los elementos aquí. ¿Cómo está mi matriz de elementos? Si entro acá, esta es mi matriz de elementos. Ya, voy a mostrar mi matriz de elementos y qué significa. Es importante que ustedes entiendan qué significa cada fila. Esta es la matriz que contiene los elementos y que busca las propiedades de secciones y materiales de acuerdo al número asignado acá. La primera columna es el número del elemento. Entonces, 1, 2, pero no sé aquí por qué me salen tantos elementos. Esperen, voy a resolver más. Debería tener solo no, aquí. Ya, ahí está. Entonces tengo 3 elementos, una columna
la otra columna y la pared, ¿cierto? En este caso no necesito un octavo nodo que se forma con dos nodos más el nodo referencial. ¿Sí ven? Aquí está el nodo 5 que es el referencial y en el otro caso es el nodo 6. Pero el otro elemento sí necesita 4 nodos. 1, 2, 3 y 4 nodos forman el elemento de pared. La primera columna representa la identificación del elemento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. La segunda columna representa el tipo de elemento. Entonces este es tipo 1, que es bin, y el otro es tipo 2, que es shell 4. Entonces este me dice, este es tipo 1 y este es tipo 2. La tercera columna representa la sección. Dice, este y este son secciones tipo 1, o sea que son columnas. Y este de acá es una sección diferente, es la sección de la mampostería que va a tener el espesor. La cuarta columna, en cambio, representa el material. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, está especificado que los 3 elementos son tipo 1. ¿Sí ven? O sea, que todos tienen el mismo material, pero eso no es cierto, porque la mampostería debe tener otro material. Entonces, tenemos que cambiar este que está aquí. ¿Sí? Tenemos que cambiar. Ahora. Entonces, le voy a decir lo siguiente. A ver. Ya. Vimos que los elementos no están bien, entonces ahora lo que voy a decir es, voy a seleccionar y voy a poner cell, va a ser igual find, van a ver elements, estoy buscando tipo en materiales, es la cuarta columna. ¿Qué estoy diciendo aquí? Recuerden, todo esto ustedes pueden, cuando estudien, van al ChatGPT, ¿qué se hace aquí? Les explica qué es, pero yo digo aquí, le estoy diciendo, voy a usar una función que se llama find, que utilice de la matriz de elementos, todas las filas, la columna 4, que sea, que sea la columna 6, si tengo diferentes secciones, sea igual a 2. ¿Qué le estoy diciendo entonces? Dice, en la variable seleccionar, encontrar todos los elementos, en todas las filas de la tercera columna, los números 2. ¿Qué me dice que estoy diciendo aquí? Que está buscando todo en la tabla de elementos, en la columna 3, todos los que tienen la segunda, ¿puede volver a la tablita? Para recordar. La segunda sección. La segunda sección, que Muy era bien. el espesor de la mampostería. Exacto, o sea, son tipo 2. Muy bien. A ver quiénes llegaron y están con falta, me he visto. Ustedes pinos, ¿verdad? Sí. A ver, cuesta. Sí, creo yo. ¿Perdón? Creo yo. Al comienzo llegó alguien que borré. Sí. Ya cuesta. Está aquí Méndez. Sí. Pacheco. Pani. Y Rivera. No falta nada. Muy bien, exactamente es lo que dice su compañero. Vamos de nuevo a elementos. Esta es la tercera columna de elementos y estoy buscando en esta columna qué posiciones tienen el número 2. Eso es lo que estoy buscando. ¿Para qué? Porque le quiero reemplazar después a este con número 2. Entonces verán, si hago esto, si corro esto, voy a generar una variable C. Y aquí tengo la variable C. Miren que la variable C, el único valor que me dice es 3. Me está diciendo que es la tercera columna. ¿Pero por qué le hago así? Porque si yo crezco, hago esto más grande, divido en más, me va a seguir sirviendo.
Porque podías asignar directamente y cámbiale solo a la tercera. Pero en cambio, si es que hubiera más elementos que ya vamos a ver ahora, me va a seguir sirviendo. Entonces, ahora, ¿qué le digo en cambio? Elements de 2 puntos, de cel, 4 es igual a 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Exacto, lo que estoy diciéndole es, las filas, estas filas de acá, en la cuarta posición, que es materiales, hazles 2. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo ahí, ¿sí? Entonces ahí voy a indicar aquí, que dice, se seleccionan todos los elementos, se seleccionan las filas en donde las secciones son tipo 2. Ahora se asignan a todas las filas, se asignan a las filas cel, más bien, las filas cel, de la cuarta columna, sería materials, el material 2. Eso estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto de aquí, si corro, ahora vamos a ver, y ahora vamos a ver en Elements, y vamos a ver que ahora ya es correcto. ¿Sí ven? Quiere decir que el material, el elemento 3 ya no es 1, es 2, porque así le asignamos. Y esto, y el resto son los nodos. Los tenemos ahí definido. Ahora vamos a ver condiciones de borde. Para esto voy a mostrar así. Había indicado anteriormente, ¿no es cierto?, que la mampostería tiene cargas en el plano y cargas fuera del plano. Aquí la carga negra y azul son cargas en el plano de la mampostería, y habíamos, o yo había indicado que también hay otra carga que está fuera del plano, y que la capacidad para resistir una fuerza fuera del plano de la mampostería va a depender principalmente del tamaño de la mampostería, espesor, y también de qué tan grande es la carga azul que se muestra ahí. Pues mientras más grande es la azul, más difícil va a ser volcarlo, ¿sí? Mientras más grande y más ancho, más difícil va a ser volcarlo, ¿sí? Les había dicho también en la clase anterior que en el sismo del 18 de marzo del 2023, mucha gente lamentablemente ha perdido la costumbre de construir con tierra. O sea, en tiempos antaños se creó una tecnología. La gente construía con los materiales que existían en su localidad. Y en toda localidad hay tierra. Y de la tierra se hacía adobes, ¿sí? Se hacía el adobe. Y con muchos años, la gente se fue dando cuenta desde una construcción vernacular, empírica. Se fue dando cuenta que necesitaban tener confort térmico. Se fue dando cuenta poco a poco las cosas, cómo se comenzaron las cubiertas que inicialmente le harían tal vez de paja, vieron que era muy frío, que se metía el agua, y comenzaron a cambiar dependiendo de la localidad. Y se puso cubiertas con madera, con tierra y la teja, ¿sí? Y se cose la teja y comenzó a hacer un sistema que funciona bien, pero que tiene defectos, como todo sistema estructural, todos tienen defectos. Y uno de los defectos es como la tierra se va deshaciendo. Y como se va deshaciendo, comienza a permitir la entrada de agua. Y esto es una molestia para quienes ubican o viven en la vivienda. Lo que hacen al estar más cerca de la parte moderna y de nuevos materiales es quitarse esa cubierta que no le dan valor, y cogen y le colocan sobre eso zinc, más barato que hay, ¿no es cierto? Ya está, ya no voy a tener goteras. Sí, se soluciona el problema de goteras. Pero cuando antes tenían la tierra y la teja, esto de aquí era grande.
había un peso grande por tierra y por la teja. El zinc no pesa nada. Entonces prácticamente se pasa a tener un valor de esto relativamente grande a cero. Entonces, ¿qué pasa con estas paredes? Se vuelven vulnerables a volcarse. Y cuando viene el sismo se cae. Entonces, el sistema estructural, después de tantos años y de que la tecnología se pierde, ustedes lamentablemente no sé si han asistido, pero cuando vimos ahí veíamos unas casas horribles porque reemplazaban el adobe con bloque, sin nada más que bloque. Horrible. El bloque, dependiendo del contexto en el que está, por ejemplo, junto a una pared de adobe, a mi parecer se ve horrible. ¿Sí? Claro, es mucho más rápido de colocar y todo, pero daña lo que había ahí. Entonces, eso lleva a pensar que este sistema estructural es importantísimo que funcione bajo estas condiciones, para decir que es un sistema resistente. Entonces, acá se hacen experimentos, en todo el mundo se hacen experimentos, y aquí hay un experimento en donde se le quiere probar a la mampostería cómo puede responder bajo cargas sísmicas, es decir, cómo esta carga negra que está aquí, al incrementarse, va a ser resistida por la estructura. ¿Sí? ¿Cómo va a ser resistida? Y vamos a ver que resiste. Se daña, pero resiste. Aquí creo que está el video, ¿verdad? El video aquí. Este es. Aquí vamos a ver cómo hacen pruebas. Este es el sonido. Bueno, esta es una tronquera prensada. Estos bloques son prensados y tienen alta resistencia después de prensarse, todo está construido. O sea, no es un ladrillo cocido, pero aquí se está probando ya. Aquí podemos ver primero algunas condiciones del experimento. Arriba está completamente presionado como si estuviera en piso encima, o sea, está dando presión. La pared tiene más resistencia tanto para la fuerza lateral como para el volcamiento. Y acá vamos a ver cómo se está dando. Bueno, eso es el tiempo, aquí está el desplazamiento que se produce y aquí está la fuerza que está dando, y aquí comienza a graficar la curva esfuerzo, fuerza de formación, ¿sí? Y vamos a ir viendo ahí. Está súper acelerado, ¿no? Miren, estos son minutos, ¿no? Además es una prueba bidireccional, o sea, le empuja a la izquierda, después le empuja a la derecha, es como hacen un sismo, pero claro, lo hacen mucho más rápido. Y nosotros podemos comenzar a ver deterioro ya en la mampostería. Y vamos a ver, comienzan a señalar los daños. Ustedes comienzan a ver los daños. Algo importante aquí es que, por ejemplo, ustedes pueden ver que la fuerza que se ha aplicado es 10 puntos, la más alta más o menos está en unos 11 kilonewtons más o menos. Aquí ustedes pueden ver por la curva, ¿verdad? Es unos 11 kilonewtons, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa esa pared? Esa pared, porque siempre la fuerza sísmica está en función del peso de las cosas. Si nosotros vemos a pared que tenga unos 2 metros por 2,50 tal vez, y multiplicamos por la densidad, sería 2 por 2.5 por 0.15, hagamos el espesor, por 1700, y en kilogramos fuerza me da 1275 kilogramos fuerza, pesaría eso. Quiero ver cuántos kilonewtons, entonces un poco más de una tonelada, ¿no es cierto? 1275
para 100 son 12,75 kilonewtons. Es decir, que esta pared está resistiendo prácticamente de forma lateral todo su peso, lo cual es bueno, todavía no se rompe. ¿Sí? Es súper bueno poder resistir el peso completo, porque un sismo, por ejemplo, en Ecuador, en Cuenca, el factor sísmico es 0,25 G. Es decir, esto quiere decir el 25% del peso va a estar asignado de forma lateral. Si esa pared pesa 1250 kilogramos fuerza, la cuarta parte posiblemente se asigne en un sismo. Entonces aquí se está aplicando una fuerza que es casi el 100% del peso de la estructura. Si una estructura puede soportar sísmicamente su peso de forma lateral, es súper buena estructura. ¿Sí? Eso vamos a ver en la parte sísmica luego. Entonces, vamos a ver que ya comienza a haber daños. Miren aquí, miren los daños. No excede de lo que estaba, o sea, casi resiste. Ya se acabó el experimento y podemos ver que podemos ver que la pared ha fallado. Podemos ver que la pared ha fallado. Es una pared que todavía no se cae, ¿no? Pero esta pared durante un sismo ha salvado vidas, ¿ya? Porque, claro, se dañó la estructura, ¿sí? Lo bueno también es que esto se puede ir reparando por partes, ¿sí? Y se salvan vidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí lo que pasa es que es tan difícil en instituciones públicas hacer cosas, pero esas dos paredes que están en el bloque del tercer piso, ahí lo que tenían que hacer es quitarse y volver a hacer, ya está. ¿Cuánto se demora eso? Un fin de semana. Y ya vamos más de un año. El problema, y aulas que están ahí no se utilizan, más de un año. ¿Sí? Pero esas paredes se quitaban las que están rizadas y no pasaba nada, ¿cierto? En función de aquello, entonces se explica aquí. Se explica aquí cómo fallan las paredes, y aquí hay un modelo numérico que define cómo una pared falla lateralmente. Fíjense, aquí tengo una reacción, esta es la reacción positiva, por supuesto, de ahí comienza a bajar. Y aquí se da constante máximo en esta base, ¿sí? Aquí es el máximo momento, si ustedes ven la fuerza axial, y en esta zona es donde va a fallar una pared, o sea, nunca se rompe acá, sino se va a romper por esta zona de aquí. Han hecho un modelo que se puede determinar, que se puede utilizar para determinar cuánta fuerza puede resistir una pared. Claro, si hay esto acá es mejor, si no hay esto de aquí es como si estuviera embolado, ¿sí? Y lo que voy a tener acá, al tener una carga aquí, es tener mayor capacidad para resistir el esfuerzo axial. Le doy mayor capacidad para resistir el esfuerzo axial.
Inge, disculpe, ¿y en el aparejo que tenga la pared de ladrillo va a influir en su deformación? Sí. ¿Y cuál es el que más se deforma? ¿Qué aparejo es el que más se utiliza? El que más, o sea, el que más va a generar deformación. Bueno, la verdad que eso va a depender muchísimo, no solo del aparejo, sino también del tipo de ladrillo, del mortero. Entonces es un proceso de investigación. Por ejemplo, en la tesis podría decirse qué aparejo resiste más. ¿Sí? Después es un tema de tesis. Y se construyen muretes y con eso se puede determinar cómo se están deformando y cuál resiste más o menos, ¿no es cierto? Cuando tenemos una pared simple, el aparejo que se da es bastante normal, o sea, entero, después niti, entero y así. Pero cuando se hace una pared como la que está acá, que estas paredes de acá es formado por dos ladrillos, nos tiene así y se cruza el ladrillo en el otro sentido. Entonces hay un montón de aparejos. Ese sería una fuente de estudio, pero claro, ese tipo de aparejo ya no se utiliza porque la gente, primero que lamentablemente la influencia internacional nos ha hecho que no valoremos a la mampostería y que se valore solo al hormigón y al acero, y hemos dejado de valorar la mampostería. Entonces, si se deja de valorar la mampostería y se le considera como un elemento solo separador de espacios, ¿sí? Entonces la gente no va a invertir en mamposterías grandes con espesores grandes. Entonces ese tipo de mampostería casi no se da no sé si hay algún lugar de Cuenca se está dando. Se va a dar, sí, se va a hacer un edificio aquí en donde se va a utilizar la mampostería así, después no vamos a alcanzar a ver para construir, pero se va a hacer un edificio de mampostería retomando diferentes tecnologías para pensar que no solo el hormigón y el acero son alternativas. Se ha vuelto hasta incluso negocio hacer eso. Ahora entonces vamos a ver esto de aquí, este es el modelo, yo les voy a dar este archivo y Chiquitín, ¿cuándo te enfermaste? Está muy bien eso. ¿O eras tú, Alex?